Empezamos a grabar y entonces hoy día ya vamos a empezar a hacer ejercicio. A todo esto, ayer, bueno, resulta que me pidieron, no pude hacer clase ayer porque me pidieron un favor, me pidieron una cuestión de la PSU, no sé si cachaban que ayer fue el último día de la PSU y me llamaron así como a última hora el martes, tarde, y me pidieron si pudiera ayudar. A Valparaíso y tenía que llegar súper temprano, estuve hasta como a las 2 de la tarde. Así que fue medio intenso la cosa. Así que hoy día vamos a continuar y vamos a continuar con ejercicio. Ya terminamos, ¿cierto? El tema de, en realidad, de los contenidos. Así es que vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a revisar algunos de los que están acá en el documento de los ejercicios resueltos de rectas y planos. Ayer me di cuenta de todo esto en otro, no en este de rectas y planos, sino que en otro documento que tengo a variar un montón de cositas que de repente escribo, no sé, por 1, 2, 3 y después escribo 3, 2, 1, pero es porque me da la siripioica, ¿no? Así que hay que estar atento con eso y si me pueden avisar sería ideal, de hecho, porque así lo cago. Entonces revisemos este primer ejercicio. Dice, determinar la ecuación del plano que es paralelo a las rectas L1 y L2, ¿sí? Y que contenga el punto P111. Entonces, como mencionamos, esto parece que lo habíamos comentado ya. Entonces, bueno, la cuestión es que entonces acá el plano que buscamos, ¿cierto? Es el que contiene el punto P111. Y entonces, para entender, ¿cierto? Esta idea, tenemos que construir, ¿cierto? El vector normal, y como sabemos del plano, ¿cierto? Y como sabemos entonces que el plano que buscamos es paralelo a esas dos rectas, entonces el vector normal lo vamos a construir justamente como el producto cruz de los vectores directores de las rectas. Fíjense ustedes entonces que acá la recta L1 tiene un vector director que es 0, 2, 3, y la recta L2 tiene un vector director que es 5, 0, 0. Entonces por eso hacemos el producto cruz entre esos dos y obtenemos entonces el N. Y de ahí entonces, ¿cierto? Repetimos el procedimiento que habíamos estado viendo en la clase anterior, la del martes, y escribimos entonces x menos 1, y menos 1, z menos 1, es decir, hemos usado el punto P111. Producto punto con el 0, 15, menos 10, que es el vector normal que encontramos. Y ahí entonces encontramos la ecuación del plano que nos pide. Ya, ese era un ejercicio que tengo la idea de que ya lo habíamos comentado. Pero bueno. Y el ejercicio 2, ¿cierto? Aquí me dice entonces que voy a considerar dos planos y voy a encontrar la ecuación de la recta de intersección de los dos planos. Y aquí entonces, esto sí que creo que lo había comentado, tengo dos alternativas. Yo en este caso hice solo una alternativa, que fue tomar los dos planos, se fijan que están acá, y entonces encontrar la recta como la intersección, ¿cierto? Y que corresponde entonces a la solución de ese sistema de ecuaciones. Si ustedes se fijan, justamente tengo dos ecuaciones con tres incógnitas, entonces eso a nosotros ya nos dice que aquí no vamos a tener obviamente una solución única, ¿no es cierto? Sería, fíjate, mira, yo puedo imaginarme dos planos que se intersectan, entonces esa intersección, si es que llega a existir, va a ser una recta. Y entonces justamente escribimos en forma matricial, ¿cierto? La primera fila sería la primera ecuación, 1, 1 menos 1, 1, el término independiente. La segunda fila de la matriz va a ser la segunda ecuación, 1, 2, 1, 1. Hacemos operaciones elementales, ¿cierto? Multiplicando la primera fila por menos 1 y sumando a la segunda fila, y entonces la primera fila queda tal cual, y la segunda entonces queda 0, 1, 2, 0. ¿Y por qué puse ahí un menos 3? Ah, porque ahí hice otra operación más. En realidad la matriz ya está aquí, ya está en su forma escalonada, pero podemos hacer otra operación más como para hacer algo más
para ayudarnos a resolver el sistema, y podemos multiplicar la segunda ecuación por menos 1 y sumarla a la ecuación que está arriba. Entonces ahí me queda multiplicar la segunda por menos 1 y sumarla a la de arriba. En la primera fila va a cambiar y me va a quedar entonces 0, perdón, me va a quedar el 1, 0, menos 3, ¿cierto? Y 1. Y entonces ahora establecemos como parámetro el z, en realidad, pum, eso es algo que uno va a ir definiendo, ¿cierto? Y digo, el z va a ser mi parámetro del t. Lo voy a escribir mejor, porque aquí esto como que faltó un poco de detalle, diría yo. Vamos a escribirlo en forma matricial. Tengo entonces 1, 0, menos 3, ¿cierto? En mi primera fila, ahí, estoy tratando de mover. Mira, ahora me saltó la duda. Cuando yo estoy haciendo esto, ¿cierto? Mi pregunta es, cuando ustedes están viendo la pizarra, ¿ven también la barrita de las herramientas? De la barrita donde están las cositas que yo, digamos, de los colores, del borrador y esas cosas, ¿se ve o no? No. Ah, porque eso de repente lo que me pasa es que, no sé por qué, me queda como, se me mueve y se me pone encima de lo que estoy escribiendo, y donde lo trato de mover, es que de repente me queda medio raro. Ya, entonces era eso, 1, y la segunda fila es 0, 1, 2, 0. Ah, aquí tengo un 1. 0, 1, 2, 0. ¿Cierto? Entonces aquí volvemos al sistema matricial. Voy a escribir entonces 1, 0, menos 3, 0, 1, 2, ¿cierto? Con la x y z, que son mis incógnitas, igual a 1, 0. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que me queda acá? Me queda x menos 3z igual a 0. La segunda ecuación me queda entonces y más 2z es igual a 0. Entonces, ¿por qué yo elegí el z como parámetro? Es porque en realidad me sale más fácil decir que la x es igual a 3z y la y es igual a menos 2z y el z es simplemente el z. Ahora, como parámetros para la recta usualmente usamos las letras E, S, T, entonces yo voy a decir mi z va a ser igual a t. Y la x entonces va a ser 3t y mi y va a ser menos 2t. Entonces, de esa forma, ¿cierto? La recta, que es mi x y z, lo vamos a escribir entonces como x, que es 3t, y que es menos 2t, y la z que es t. Y eso sería entonces... me comí un 1. Me comí un 1. Aquí es 1, no es 0, es 1. ¿Cierto? Esto es igual a 1. Perdón. Esto es igual a 1, entonces mi x es 3z más 1. 3z más 1, y aquí tengo que ponerle el más 1. 3t más 1. Y las rectas, si recordamos cuál es la estructura que tienen las rectas, tienen la estructura de un vector más un parámetro, en este caso t, por el vector director. Entonces, en realidad, ese más 1 nos molesta porque yo no voy a poder escribir t factor de 3, ¿y qué hago con ese 1? ¿Te fijas? No, tengo que dejar entonces t factor de menos 2, 1, y aquí entonces ese 1 tengo que sacarlo. Y para sacarlo, en realidad, la única opción es escribirlo así. Fíjate que la componente x tiene ese 1, en la y hay 0 y en la z hay 0. Entonces esa sería la ecuación de mi recta. Ya, vamos a volver al PDF. Fíjate que eso es lo que obtenemos acá. En este problema había una segunda pregunta, que era la ecuación del plano,
que contiene a la recta hallada en A y que pase por el punto P 3, 1, 1. Entonces ahora necesitamos una, te fijas, ahora esta recta que acabamos de obtener, ¿cierto? Está dentro de un plano y nos dan un punto 3, 1, 1. Entonces, lo que necesitamos es el vector normal, ¿no es cierto? Y para eso entonces necesitamos hacer un producto cruz. Voy a hacer un dibujito en realidad para tratar de explicar esta idea. Yo tengo que encontrar la ecuación de un plano. Y yo sé que la recta que acabamos de encontrar está adentro de ese plano. La voy a cambiar el dibujito porque parece como si estuviera así media... No tengo, podría estar así. Así como para hacer un dibujo más genérico de la recta. Ahí está mi recta que encontramos recién. La recta esa, ¿cierto? Es el 1, 0, 0 más t, factor de... ¿Cuánto era? ¿No se me olvidó? 3 menos 2, 1. Y me dan también un punto, ¿cierto? Me dice que hay un punto que es 3, 1, 1. Y ese punto está también, voy a dibujar en forma arbitraria aquí el punto P, 3, 1, 1. Entonces, te fijas que tener el vector director, que sería ese 3 menos 2, 1, no es seguro de que esté dentro de la recta. Podría estar el vector director aquí. O sea, tampoco podría estar, no estoy segura, si está realmente en la recta. El vector director, ¿cierto? Lo que me da es solamente una dirección. Entonces yo necesito, para poder construir el vector normal, nosotros necesitamos calcular eso, mi vector normal, necesito entonces otro punto, porque yo necesito hacer un producto cruz para encontrarlo. Pero yo hay un punto que sí conozco, que sí está dentro de la recta, que es el 1, 0, 0. ¿Cierto? Porque el 1, 0, 0 es un punto que está en la recta, y como dice que está en la recta, y yo estoy buscando la ecuación de la recta que contiene, estoy buscando la ecuación del plano que contiene esa recta, entonces yo sé que el 1, 0, 0 también tiene que estar en el plano. Ya, y entonces lo que puedo hacer justamente, si pienso que mi vector, mi puntito está ahí, podría ser ese vector entre el punto 1, 0, 0 y el punto 3, 1, 1. Y ahí entonces, mira, me quedó medio raro el dibujo porque pareciera como que este fuera perpendicular con este. Pero no es la idea que yo quiero transmitir. Lo voy a mover un poquito como para tratar, chanfle, borré toda la cosa. Lo que quiero transmitir, ¿cierto? Es un punto, lo voy a dibujar como así. Igual parece que estuviera... Lo que quiero transmitir es la idea de que está... voy a dibujar más allá. Que está sobre el plano, ¿sí? Ese vector está sobre el plano. Entonces, cuando yo hago la diferencia, 3 menos 1, 1 menos 0, 1 menos 0, sería, entonces yo obtengo el vector 2, 1, 1. ¿Sí? Que es un vector que en efecto está en el plano. Y entonces, para encontrar el vector normal, yo puedo hacer el producto cruz entre 2, 1, 1, cruz el 3 menos 2, 1. Insisto que ese vector director no tiene por qué estar dentro del plano, pero sí lo que vamos a saber es que cuando hago el producto cruz entre esos dos vectores, sea donde sea que esté el director, en realidad lo que yo voy a obtener es justamente algo que es perpendicular a mi plano. Y eso es lo que así lo calculamos. Entonces voy a volver al PDF, porque en el PDF ya lo tengo calculado. Por eso es que se toma justamente ese vector y entonces calculamos el producto cruz entre el 2, 1, 1 y el 3 menos 2, 1. Eso nos da un vector que es justamente perpendicular a estos dos vectores que teníamos antes, y como esos dos vectores están en el plano, también es perpendicular a todo el plano. Y eso entonces es el vector normal.
Perdón, me pasé de largo. Entonces, finalmente, para calcular el... para calcular finalmente la ecuación del plano, lo que hacemos es la misma idea que habíamos planteado antes, el x menos 3, y menos 1, z menos 1. ¿Por qué elegimos ese punto 3, 1, 1? Porque estamos seguras que ese punto pertenece al plano. Producto punto con el vector normal, el 3, 1, menos 7, y eso entonces nos da la ecuación del plano. O sea, aquí hay dos cosas que hay que distinguir, porque las usamos las dos en contextos súper distintos. Uno, producto cruz. ¿Para qué lo uso? Para construir el vector normal. Dos, producto punto. ¿Para qué lo uso? Para construir la ecuación del plano. ¿Ya? Porque justamente el producto cruz me genera un vector. ¿Ya? Entonces yo voy a usar esa expresión del producto cruz para construir un vector que es perpendicular. Perpendicular, en este caso digo, a esos dos vectores y después, por consecuencia, también perpendicular a todo el plano. En cambio, el producto punto es una operación que nos genera un número real. Y por tanto, en el contexto de esto de escribir x y z en forma genérica, nos genera entonces la ecuación del plano. Y eso, hago harto énfasis en eso porque justamente yo no puedo decidir y decir, ah, no sé, ahora yo quiero usar el producto cruz para encontrar la ecuación del plano. No, no es el que corresponde. Si quiero la ecuación del plano, tiene que ser el producto punto. Eso. Eso entonces el ejercicio, la idea, ¿cierto? Como comentaba, es revisar algunos ejercicios que están desarrollados acá, ya están desarrollados, pero en sí diría yo que siempre como que falta un poco más de explicación, ¿no? Y eso entonces es lo que quiero plantear ahora. Bueno, si hay algún ejercicio, yo creo que ya como hoy día estamos ya terminando los contenidos, la próxima clase, me parece más adecuado que nos dediquemos a hacer algunos ejercicios ya bien puntuales. ¿Qué día es hoy? Jueves, ¿cierto? La próxima semana, entonces, ¿cierto? Nos dedicamos a hacer ejercicios más puntuales, que de hecho ya tengo varios, creo que tengo varios mails de algunas consultas que me han mandado, tengo algunas fotos de algunos problemas, no los he estado revisando ahora en clase, porque se han relacionado con temas que hemos visto con bastante más anticipación, más antes. Entonces, como que no ha sido muy apropiado para ponerlos ahora. ¿Ya? Eso, ¿ya? Bien, continuamos leyendo este problema. Déjame revisar. Estaba pensando yo, ¿será necesario que yo modifique este documento y agregue un poco más de detalle, sobre todo en esta parte? No creo, en realidad. Bueno, vamos a seguir con los problemas. Fíjense, ahora entonces tenemos una recta. Dice, la recta corta a los tres planos coordenados en 3 puntos. Determinar la coordenada de los puntos, la distancia existente entre cada parte de ellos, e indica cuál es el que se encuentra en medio de los otros dos. Ya. La ecuación que estamos escrito acá es una ecuación que está en forma simétrica, ¿sí? Si ustedes se fijan, ¿no es cierto? No aparece, uno entiende, ¿cierto? Y distingue la ecuación simétrica siempre, porque no aparece el parámetro, ¿sí? Y eso es porque en cada ecuación paramétrica se ha despejado el parámetro. Por eso entonces, si bien la ecuación simétrica se ve bonita, ¿cierto? Creo yo, resulta un poco, por decirlo de alguna forma, inoperante, ¿sí? Más bien la ecuación paramétrica, las ecuaciones paramétricas son las que más nos sirven, ¿no? Con las que más podemos trabajar. Entonces, ya sea que la recta me la escriban en forma vectorial o la recta me la escriban en forma simétrica, usualmente uno dice, tengo que escribirla en forma paramétrica. ¿Ya? Ya vamos a comentar lo que significa esto de cortar a los tres planos cartesianos, pero lo primero que vamos a hacer es escribirlas en coordenadas, como decía, paramétricas. Lo otro que hay que observar, te fijas, es que
la X no está dividido por nada, ¿te fijas? Pero en realidad la X sí está dividido por algo, y es por 1. ¿Sí? Entonces lo que hago es que cada una de estas, como dije, es igual al parámetro, entonces yo le voy a dar un nombre al parámetro. Y lo voy a llamar T. 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 Puedo llamarlo S, lambda, el número que yo quiera. Ya, entonces voy a escribir entonces X igual a T, mi parámetro, ¿cierto? Voy a decir 2 menos Z, perdón, me partí por acá. Voy a escribirlo mejor en la pizarrita. ¿Cierto? Mi ecuación en este caso es X igual a 1 menos Y partido por 2, ¿era esa, cierto? Estoy mirando. No, partido por 3, perdón. Y la otra es 2 menos Z partido por 2, ahí está el 2. Quiero recordar la fórmula de las ecuaciones paramétricas, porque aquí hay algo también distinto. La ecuación en realidad me dice x menos x sub 0 partido por d sub 1 igual a y menos y sub 0 partido por d sub 2. Y eso es igual a z menos z sub 0 partido por d sub 3. Otra de las cosas, porque también nos gustan mucho las ecuaciones simétricas, es porque uno en el denominador de estas ecuaciones de inmediato distingue cuál es el vector director. Son los denominadores, ¿no? Pero si comparamos estas dos ecuaciones, estas dos formas, la fórmula versus lo que me dan, se dan cuenta que entonces hay algo extraño, no está escrito exactamente igual. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, yo la quiero reescribir. Voy a escribir x menos 0 partido por 1. Voy a escribir y menos 1 partido por... No puedo escribir solamente el 3, di vuelta a esto, y en realidad les cambié el signo. Entonces abajo voy a escribir menos 3. Miren que ahí eso se mantiene siendo verdad. Z menos 2 partido por menos 2. Entonces con eso yo de inmediato me estoy dando cuenta que mi director es el 1 menos 3 menos 2 y mi punto, ¿cierto?, que estoy considerando es el 0, 1, 2. ¿Ya? Entonces, eso es una cosa. Es una cosa, digamos, que podríamos seguir ese camino y de ahí escribir la ecuación del... En realidad lo que yo hice en el documento fue decir, bueno, estos son igual al parámetro y lo llamé T. Bueno, ya le puse lambda. X igual a lambda. 1 menos Y partido por 3 igual a lambda. Y entonces de ahí despejo el lambda. Digo entonces 1 menos Y es igual a 3 lambda. Y entonces el Y es igual a 1 menos 3 lambda. Y el Z es 2 menos Z partido por 2 igual a lambda. Entonces 2 menos 2Z es igual a 2 lambda. Y el lambda entonces es igual a lambda, nada que no tengo que despejar el lambda, tengo que despejar el Z. El Z entonces es igual a 2Z es igual a 2 menos 2 lambda. Entonces el Z es igual, estoy súper desordenado, me estaba yendo de abajo hacia arriba. Todo por no cambiar la hojita. El Z entonces sería 1 menos lambda. Esos son algunas alternativas que yo tengo para desarrollar este problema. Ya, vuelvo entonces al PDF. Bien. Entonces, como mencionaba, ya tengo mis ecuaciones. ¿Por qué puse 2Z? Era Z nomás ahí. Perdón, ahora me acabo de dar cuenta que... voy a volver acá. Era 2 menos Z. ¿Por qué puse 2Z acá? Ah, me equivoqué nomás. Aquí le puse 2. Tengo ahí. Perdón. 2 menos Z es igual a 2 lambda.
Z entonces igual a, aquí queda nomás. Ese es el Z. No sé por qué ahí le inventé un 2Z. Entonces ahí tengo mi Z, aquí tengo mi Y, y aquí tengo mi X. Ya. Vuelvo entonces al PDF. Entonces, el objetivo aquí fue escribirla en coordenadas paramétricas, porque como comentaba, las paramétricas siempre tienen una expresión que para nosotros nos resulta más fácil de trabajar. Ya. Ahora vamos a analizar lo que dice acá, que corta a los tres ejes, a los tres planos coordenados en 3 puntos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Voy a volver a la hojita para hacer un dibujo. Voy a tratar de hacer un dibujito en R3. Voy a suponer que este es mi eje X, este es mi eje Y. La línea punteada, lo que estoy tratando de simbolizar con la línea punteada es que en realidad los ejes no solamente tienen la parte positiva y negativa, sino que además justamente tienen, están completos, van para los dos lados. Ya. Entonces, imagínense, tengo una recta que pasa aquí. Esa es mi recta. Porque me dice que corta los tres ejes coordenados. Entonces, en algún momento, ¿cierto? Va a cortar al eje Z. En algún momento va a cortar el eje Y. En algún momento va a cortar el eje X. Ahora ya me arrepentí de haber usado la palabra en algún momento, porque eso da la idea de que voy a calcular algún tiempo, pero no, no es eso. ¿Sí? Aquí en este contexto tengo X y Z, que son las dimensiones, ¿cierto?, del espacio. En algún punto, sería más correcto decir, ¿cierto? En algún punto voy a cortar el eje Z, en algún punto voy a cortar el eje y en algún punto voy a cortar el eje X. Y cuando se intersecta, ¿cierto?, con el eje X y Z, pasan cosas. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a discutir a continuación en el PDF. Ya, entonces, mira, voy a decir entonces, ¿qué pasa cuando la X igual a 0? ¿Sí? Si la X igual a 0, ¿no es cierto? Perdón, aquí dice corta a los tres planos coordenados, y eso entonces va a significar justamente cuando la X igual a 0, ¿cierto? Y ahí, si la, voy a volver a mi dibujito, sí, porque no está diciendo que corte, perdón, en los ejes, sino que me está diciendo que corta los planos. Entonces, cuando la X igual a 0, imagínense la X igual a 0, voy a tratar de hacer una línea ahí, para tratar de dibujar, ¿cierto?, un plano que va a tener Y va a tener Z, pero no va a tener X. A su vez también cuando yo digo que corta el plano donde la Z es igual a 0, entonces la Z va a ser igual a 0 y la X y la Y van a ser otros valores. Y eso entonces es lo que estamos planteando en esto. Entonces, cuando la X igual a 0, ¿cierto? Cuando el Y es igual a 0 y el Z es igual a 0. Y ahí entonces encontramos 3 puntos. Ahora, distancias. ¿Qué es lo que me preguntan a mí después? Dice la recta, corta los 3 puntos. Entonces, dice determinar las coordenadas de estos puntos, ya lo hicimos. La distancia existente entre cada uno de ellos. Distancia entre dos puntos, ¿cierto? Voy a volver a la hojita. Esto lo conocemos ya de, perdón, voy a escribirlo primero en R2. Si yo tengo, ¿cierto? Cuando tengo puntos P y Q, ahí. Por ejemplo, vamos a partir con R2. Voy a decir entonces aquí tengo un punto P. Y aquí voy a dibujar un punto Q.
Veo muy chico el dibujito, perdón. Quiero dibujar algo más grande. Wow, me quedó muy feo. Espérame. Voy a dibujarlo de nuevo. Ahí. Esto tiene una... Me quedó como... Ay, me quedó chueco. Espérame. Ahí. Y ahí. Ya, ahí sí quedó derechito. Entonces voy a suponer que tengo aquí un punto P. Y aquí voy a dibujar un punto Q. Punto P va a tener coordenadas, ¿cierto? X1 y 1. Y el punto Q va a tener coordenadas X2 y 2. ¿Sí? Entonces, eso lo voy a escribir acá. Entonces, cuando nosotros hablamos de la distancia entre el punto P y el Q, ¿cierto? Nosotros conocemos una fórmula. Y esa fórmula, ¿cierto? De hecho, se relaciona, voy a dibujar el segmento que está acá, con lo que se llama la geometría analítica, ¿cierto? Lo que uno hace, ¿cierto? Es decir, calculo este cateto, que sería I2 menos I sub 1, calculo este otro cateto, que sería X sub 2 menos X sub 1, y entonces esta distancia que hay entre P y Q, uno la calcula usando Pitágoras. Entonces, ahora en términos generales, si yo tengo, voy a poner otra hojita, si yo tengo P que tiene, no sé, X sub 1, X sub 2, hasta incluso X sub n, y tengo un Q que también tiene X sub 1, X sub 2, hasta X sub n, la fórmula es exactamente la misma. Digo, entonces, para calcular la distancia entre P y Q, lo que hago entonces es restar componente a componente, elevarlas al cuadrado, las vamos sumando. Perdón, porque soy pava, le puse el mismo nombre. Voy a cambiarles de nombre a Isa. No me di cuenta que les puse el mismo nombre. Ahora con razón ya. I sub 1, I sub 2, I sub n. Entonces sería X sub 1 menos I sub 1, X sub 2 menos I sub 2. Cuadrado, y así sucesivamente hasta la última, X sub n menos I sub n al cuadrado, y todo eso en raíz cuadrada. Y esa es mi distancia. Entonces, si estoy en R3, en R4, es la misma. Y por eso entonces ahora calculamos la distancia entre estos puntos. Si me piden la distancia que hay entre estos puntos, calculamos la distancia entre el A y el B, la distancia entre el A y el C, y la distancia entre el B y el C. Y las distancias, ¿cierto? Se escriben de esa forma, se usa la formulita, ¿cierto? Restando componente a componente, como mencionaba, y elevándolas al cuadrado. Después se saca la raíz completa, que van a corresponder justamente a los módulos de esos vectores. Había otra pregunta más que dice... e indica cuál es el que se encuentra en medio de los otros dos. Entonces, cuando observamos las distancias, ¿cierto? Como los tres vectores tienen el mismo sentido y el más largo es AC, AC es el más largo, la distancia entre A y C es, claro, es el más largo, es el que vale raíz de 13, significa que el otro vale raíz de 13 partido por 3, entonces son más chicos que el raíz de 13, y el otro vale 2 raíz de 14, pero está dividido por 3 también, entonces el AC es justamente el más largo. Entonces el punto intermedio es B. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Un poco rebuscado en realidad este problema. Ya. Vamos a decir entonces el siguiente ejercicio. Quiero llegar a uno que me pareció bien interesante porque hay uno que tengo resuelto que es la misma lógica del ejercicio 2, si no me equivoco, pero que lo resuelvo de dos formas distintas. Todavía no he llegado.
Considerar entonces los puntos A, B, C, determinar la ecuación del plano ABC, que contiene ABC. Aquí entonces lo que habíamos comentado, para construir el vector normal, voy a tener que construir AC y AB. ¿Se vean cómo están acá? Después calcular, yo aquí hice un truco. Este es un truquito en realidad. Sí, mira, se hace lo siguiente. Da exactamente lo mismo, pero insisto que esto como que uno lo puede hacer como para ahorrar un poco de tiempo. Voy a explicar el truco acá. ¿Cierto? Cuando yo tengo, en este contexto tengo que tengo los puntos A, B, C. Entonces lo que nosotros dijimos, tengo que construir AC y tengo que construir AB. Ese fue el primer paso. Después entonces calculamos el vector normal. El vector normal lo calculo como AC cruz AB. ¿Sí? Y después lo tercero es, escribo X menos X sub 0, Y menos Y sub 0, Z menos Z sub 0, producto punto con el vector normal y lo igualamos a 0. ¿Sí? Eso es el procedimiento, digamos, entre comillas, como largo. ¿No? Y el truco que vamos a plantear, a todo esto, el X sub 0, Y 0 y Z 0, es un punto que podría ser cualquiera de esos, puede ser A, B o C. Porque en este tipo de problemas, ¿cierto? Es A, B o C. En este tipo de problemas, ¿cierto? Se tiene que los tres puntos pertenecen al plano. Entonces, el truco hace lo siguiente. Escribo. Y se hace de una patada, por eso es tan fácil. Escribo X menos X sub 0 y lo escribo como Y menos Y sub 0. Z menos Z sub 0. Con la misma lógica de el X0 y 0, Z0 puede ser el punto A, B o C. Y después entonces voy a escribir como columnas justamente estos vectores AC y AB. ¿Sí? Voy a escribir entonces AC y AB. Y eso lo voy a calcular como un determinante y lo igualo a 0. Y eso es justamente lo que hicimos en el documento. Yo no lo había comentado en clase, pero ahora es un buen momento para comentarlo. ¿Sí? Es más rápido, es toda la diferencia. Y creo que en este contexto sería bueno entonces que ustedes lo hicieran de otra forma. Y que justamente calculen el producto cruz entre el AB y el AC, y después escriban la ecuación con el producto punto, y van a obtener lo mismo. ¿No? Insisto que es una cosa más corta. Y aquí el punto que usamos, ¿cierto? Fue el punto A. Se fijan, queda. ¿Por qué escribo X nada más? Porque X menos 0, Y menos 0, Z menos 1. ¿Sí? En ese contexto, entonces, también uno dice, claro, puedo usar A, B o C, pero claramente usar el punto A es más fácil porque son casi todos 0. Otra cosa interesante entonces aparece acá porque dice en este mismo ejercicio, si D es el punto de coordenadas K, 0, 0, ¿cuánto ha de valer K para que los cuatro puntos A, B, C y D sean coplanarios? Ese parece que lo habíamos hecho en clase. Lo que tenía que hacer era que reemplazarlo en el plano. Reemplazamos entonces en el plano y entonces nos da que el K tiene que ser igual a 1. Coplanario es una definición que es como evidente, ¿cierto? Que está en el mismo plano. Ejercicio 5, vamos a hacer entonces hallar las coordenadas del punto intersección de la recta y del plano. Aquí también tengo varias formas de proceder con este ejercicio. Creo yo que la forma más fácil es tomar la recta, escribirla en forma cartesiana, forma paramétrica, escribo la recta en forma paramétrica, un X igual a tanto, un Y igual a tanto, un Z igual a tanto, y tomo esa recta entonces, ese valor de X y Z, y lo reemplazo en el plano, en la ecuación del plano.
Entonces ahí se va a producir, tal cual como está acá en esta expresión, se va a producir entonces una igualdad con una sola incógnita, que en este caso la llamamos t, el parámetro, ¿cierto?, de la recta, y vamos a calcular el valor de t. Y aquí entonces nos da un solo valor, y eso significa entonces que intersecta. Cuando reemplazamos el valor del t, creo que resulta más, lo reemplazamos en dónde, en la recta, ¿cierto? Y entonces vamos a obtener el punto. Habíamos hecho un ejercicio más o menos similar, me acuerdo. Porque podría ser, por ejemplo, que se cancelara todas las t y te diera 0 igual a 1, y entonces te dice que no hay intersección. Si se cancelan todas las t y te da, no sé, 1 igual a 1, eso te va a decir entonces que la recta está totalmente contenida en el plano. Eso lo habíamos comentado también. Ya. 6. Determinar las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por los puntos A, B. Ese creo que lo habíamos hecho. Después, calcular la ecuación general del plano que pasa por los puntos A, B, C, y hay un C nuevo. Pregunta C. ¿Cuántos planos distintos pueden formarse con los puntos A, B, C y D? Y la otra es, pruebe que los puntos A, B, C y D, anteriormente dados, forman un cuadrado y calcula su área. La primera parte, ¿cierto? La habíamos hecho, ¿cierto? Pusimos la ecuación paramétrica al tiro. Está listo. Eso lo habíamos hecho, creo yo. Después también usé el mismo truco que había mencionado anteriormente. Calculamos BC. Entonces eso es por el AB y el BC. ¿Por qué puse 001? Me da 001, 0, 0, 1. Y aquí puse 1, 0, 0. ¿Por qué lo puse al revés? Y aquí ya me equivoqué. Ah, no, perdón. El primero que está es el... Voy a irme a la hojita. Porque el primero está bien. El primero que está es el AB. El AB, ¿cierto? Cuando yo calculo AB, voy a decir 2 menos 1, 1. 2 menos 2, 0. 3 menos 3, 0. Entonces el primer vector que está escrito como columna aquí es justamente AB. Y el AC, perdón, el BC es B, ¿eso está bien el B? 2, 2, 3. Ah, ahí está, es 2, 2, 3. Perdón, este es el 2, 2, 3. Y el C, el D, 2, 2, 3, y el otro es 2, 2, 4. No, sí está bien, es 0, 0, 1. Entonces, aquí hay un 0, aquí hay un error porque le falta un 0. Parece un 1, pero es... vamos a revisar de inmediato entonces si está bien la respuesta. O fue un error solamente de tipeo. ¿No? Ahora. Vamos a hacer una otra hojita. Entonces teníamos, ¿cierto? Wow. Entonces es... ya, entonces es x menos, la primera columna, x menos 1 y menos 2, z menos 3. Voy a volver a escribirlos todos estos puntos, el A, B, C, para que quede claro el cálculo. El A, ¿cierto? Era 1, 2, 3. ¿Era 1, 2, 3? Ya me entró la duda. Sí, el B es 2, 2, 3. Y el C, ¿cierto? Es 2, 2, 4. Entonces, el A, B me da...
1, 0, 0. El AC me da entonces 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Sí, ahora me doy cuenta cuál es el error en esta cosita. En realidad, no. Y el, espérate, BC es igual a 0, 0, 1. Y en el documento dice 1, 0, 0, 1, 0, 1. Y entonces aquí estoy usando el AB y aquí estoy usando el AC. ¿Y qué es lo que dice acá? AB, ahora me di cuenta del error, perdón. Perdón. No es acá el BC, es el AC. Ese es el error. ¿Sí? Porque esto es justamente chanfle. Ya. Me dio la sensación de que de repente se había cortado. No sé. Y eso igual lo vamos a hacer. Entonces eso va a ser. Como determinante, ¿cierto? Lo puedo elegir. Voy a elegirlo. Voy a elegir la fila 2. Entonces eso va a ser I menos 2 más menos. Eso es con un menos. Y determinante de. Se elimina la fila 1. Perdón, la columna 1 y la fila 2. Del 1, 1, 0, 1. Y eso igualado a 0, ¿cierto? Y eso nos da entonces menos y menos 2 por ese determinante que vale 1. Y eso está igualado a 0, ¿cierto? Entonces eso es menos i más 2 igual a 0, es decir, i igual a 2. ¿Qué dice el PDF? Igual a 2. ¿Se fijan? Lo puedo resolver, si quiero hacer las tres operaciones y por el i por la primera columna, lo puedo hacer, pero en realidad el resultado va a ser el mismo. Sí, ahí entonces tengo un error porque debería decir AC. Disculpar que me va a demorar porque lo voy a cambiar al tiro. Porque eso resultó un poco confuso. Al principio yo pensaba que tenía un error en lo que había escrito, pero no. Entonces el ejercicio voy a cambiar al tiro en el documento y vuelvo enseguida. Entonces hace. Ya. Y ahí entonces encuentro la ecuación del plano que me pedían, agregamos en la tercera parte del problema, agregamos el punto P, que también cumple la ecuación del punto D, perdón, y los cuatro puntos entonces definen un plano. Están en el mismo plano. ¿Cuáles son las condiciones para que verifiquen? Esto parece que lo habíamos hecho. Las condiciones, ¿cierto?, para que verifiquen que son un cuadrado, es que tienen que tener la misma longitud, lo cual obviamente lo tienen, todos tienen componente 1 y el resto 0, o menos 1, ¿cierto?, que igual tienen longitud 1, y son perpendiculares entre sí, eso sí que lo habíamos revisado. Bien, entonces el problema 7 dice, tenemos una recta que está dada en una ecuación paramétrica, tal cual como está aquí, y se pide obtener su ecuación como intersección de dos planos. Eso entonces es algo como al revés de lo que habíamos hecho antes. En el ejercicio 2, si no me equivoco, me daban dos planos y yo tenía que determinar la intersección. Entonces ahora vamos a escribir al revés. Voy a escribir la recta como intersección de dos planos. Después comentamos entonces el otro punto.
Creo que el otro punto, de hecho, lo habíamos comentado hace rato en clase. Tomo las ecuaciones, ¿cierto? Paramétricas en realidad son estas. Bueno, en realidad cartesiana es otro nombre que se le da. Despejamos el t en cada una de ellas, ¿sí? Igualamos 2 a 2, ¿se fijan? Entonces, estas son, en realidad, podría escribirlas, si las escribo en forma simétrica, voy a tener un trío donde tengo dos signos iguales. Ahora las igualamos 2 a 2. Y de esa forma, entonces, construyo justamente dos ecuaciones del plano. Y eso. Ahora, para que el punto 1, la siguiente pregunta me dice entonces, ¿existe algún valor de S tal que el punto 1, 2S, S pertenezca a la recta? Tenemos que razonar tanto en un caso positivo o negativo, y vamos a decir entonces que para que el punto 1, 2S, S pertenezca a ambos planos, vamos a reemplazar en cada plano. Y entonces llegamos, por una parte, en la primera ecuación, al reemplazar el punto X y Z, es decir, 1, 2S, porque no tiene Z la primera ecuación, y la segunda ecuación Y y Z, porque no tiene X, llegamos a contradicción. Y eso entonces, se fija, indica que no pertenece. Los puntos que tienen esa estructura, 1, 2, S, no pertenecen a estos conjuntos. Eso también, ¿cierto? Es una cosa, hace un rato estaba mencionando, ¿qué pasa si en este contexto se me cancelan todos los parámetros y me queda 0 igual a 1? ¿Cierto? Esa contradicción me dice que no, no sucede lo que estoy suponiendo y de que pertenezcan. Lo mismo sucede acá. Suponemos que pertenecen, llegamos a una contradicción y eso nos dice que no. Ahora, también a veces puede suceder, por ejemplo, y no sé si no hemos topado, sí cuando vimos sistemas con varias infinitas soluciones, pero cuando vimos matrices. En algún caso, ¿cierto? Me recuerdo un ejercicio que claramente el ejercicio no tenía solución, el sistema de ecuaciones, y nos da algo así como 0 igual a 3. A veces puede pasar, ¿cierto?, que uno, sin hacer el análisis del rango, ¿cierto?, de derecha, tratar de resolver el sistema, puede a veces suceder que uno reemplace las dos primeras ecuaciones y con eso entonces de inmediato encuentra alguna cosa que llama solución, pero que en realidad no lo es, y que quedaría claro cuando uno siga continuando analizando con las ecuaciones siguientes. Por eso es tan importante el análisis que hacemos en contexto de matrices, porque esto es absoluto y nos dice cuándo existe o no existe solución. Pero obviamente que para estas cosas que está acá, esta ecuación no es una cosa, esta ecuación que está acá no vamos a hacer un sistema, sino que son dos ecuaciones, las dos de grado 1, ¿se fijan? No es un sistema lo que estoy pidiendo o sugiriendo que hagan, sino que me refiero a un contexto más complejo. Ya, entonces, hallar la ecuación simétrica de la recta, de la simétrica tenemos que encontrar, que pasa por el punto P1, 1, 0 y corta las rectas L1, que está ahí, L2, que está allá. Y la L2, aquí entonces, esto creo que alguien me mandó un mail preguntándome por qué yo había escrito la L2 como dos planos. Claro, porque se refiere a que la L2 está, porque la L2 dice 3x más 2y más z menos 1 igual a 0, x menos 2y menos z menos 3 igual a 0. O sea, lo que quiero dar a entender con eso, lo que se interpreta de eso en realidad es que la recta L2 es la que corresponde a la intersección de esos dos planos. Ya, entonces, vamos a decir justamente, y tenemos que hallar la ecuación de la recta simétrica que pasa por el punto P y que corta a las rectas L1 y L2. Voy a hacer un dibujito. Porque les podría dar nombre. ¿Vale? La recta L1, me dan la recta L1. Me dan la recta L2, como dije, como intersección entre dos planos, y entonces yo voy a calcular esa recta L2. Entonces voy a tener un plano por aquí. Creo que una de las primeras cosas que vamos a tener que hacer justamente es obtener la intersección, ¿cierto?, entre esta ecuación. ¿Cómo van los planos? Entonces, eso es lo que vamos a calcular. Y lo que me dicen es que la recta que yo ando buscando corta
a esas dos rectas. Las corta nada más. No me dice que sean paralelas, no me dice que sean perpendiculares, nada de eso. Solamente que las corta. Volvamos al PDF. La recta pedida, ¿cierto? Es la intersección, la recta pedida es la intersección de los planos piso 1. Allá la ecuación de la recta que piso 1 que pasa por P y que contiene a L1 y piso 2 que pasa por P y contiene a L2. Entonces, vamos a empezar las dos rectas, ¿cierto? Como L1, X igual a T, y igual a 1 más T. Se fijan, esa es la recta L1, escrita en forma paramétrica. La recta L2, aquí yo fue donde yo me salté, porque la recta L2 yo llegué y la escribí nomás, no resolví esto, ¿sí? Entonces, aquí podría haberlo puesto antes. Yo creo que eso debería haberlo hecho antes, o haberlo comentado por lo menos. Ya. Y ahí entonces está L1 y está L2, ¿cierto? Que ya está resuelto. Y entonces se obtiene el plano piso 1 de esa forma, y el plano piso 2 también se obtiene, y la recta pedida entonces, justamente como menciona, la intersección de esos dos planos. Ese truquito y lo sigo usando porque es bien útil. Ejercicio 9, ¿cierto? Me da la recta, también como intersección de dos planos. Se pide escribir la recta en forma paramétrica. La ecuación acá resultó bien simple de escribirla en forma paramétrica porque se despeja la y y la x en función de la y y la z, perdón, en función de x y queda de inmediato parametrizada. Y lo mismo después. Ya no. Aquí hay un ejercicio que es más complejo. Ecuación del plano pi mediatriz del segmento AB. Mediatriz significa que lo parte por la mitad. Y eso. Estaba buscando, había uno que no, parece que no lo puse. No lo puse. Que era bastante más complejo porque hablaba de hacerlo en forma de encontrar una proyección de un punto. Y esas son cosas que en realidad tienen que ver con imaginárselo, con proyectarlo, pero no es algo que realmente pidamos. Nosotros, yo creo que lo más probable es que vamos a pedir algún ejercicio donde vamos a pedir solo una cosa en rectas y planos. Algo así como el problema 13, te fijas donde te digan considera el plano pi, la recta L, y determinar, por ejemplo, la ecuación de un plano que contenga algo así, como una cosa simple, ¿sí? No una pregunta que sea de sí o no, porque justamente vamos a hacerlo con 4 alternativas. Eso. Proyección fue un tema que lo saltamos en el contexto de vectores y por tanto ahora también lo vamos a saltar, no lo vamos a usar. Distancia es algo que hemos calculado algunas cosas, pero en realidad no es más que eso. Hay otras fórmulas de distancia, como el problema que salen aquí y otros que salen en el apunte, pero no más complejo que eso. ¿No? Es llegar y usar la fórmula, nada más. Eso. Hoy en día... Oye, Alondra, hemos estado solos todo el rato. Vamos a quedar aquí entonces. Estamos en trabajo. Estamos haciendo trabajo. Ah, ya. Profe, una consulta. ¿Va a Dígame. ser la prueba esa que iba a ser como control? Sí. Yo creo que la próxima semana se los voy a mandar. Vamos a hacer una prueba con como algunos ejercicios como para que ustedes se orienten, como los contenidos que vamos a hacer. De hecho, lo que vamos a pedir es que lo hagan todos al mismo tiempo, así que vamos a fijar un día, una hora para la próxima semana. Yo creo que vamos a dejarlo. Una de las cosas que a mí más me interesa es que
que vamos cachando si esta cuestión del aula nos aguanta. ¿Ya? Se supone que hay 1000 personas que se pueden conectar, pero de repente igual uno se preocupa. ¿Ya? El tema más importante creo yo que es el tema de que no nos estemos estudiando y que ustedes se orienten más con el tema de las preguntas que vamos a hacer, ¿no? Ya. Entonces nos vemos la próxima semana, nos juntamos la próxima semana. Ya. Ya. Que les vaya muy bien. La próxima semana yo ya lo voy a tener y les voy a mandar un aviso por el aula con el día y hora en que lo vamos a realizar. ¿Estupendo? ¿Te parece? Sí. Sí. Ya. Muy bien. Mucha suerte en todo. Que les vaya muy bien. Que tenga buen fin de semana. Igualmente, chao. Chao. Vamos a terminar la grabación.